El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Este es el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Bienvenido, Víctor Hugo Hernández, como siempre, nuestro analista de casa. Vamos a ir a platicar faltan 75 días, Víctor, 75 días para la jornada electoral, ¿sí? Esto ya se está acercando y desde luego estamos viviendo un panorama muy especial, quizás como pocas veces en otros sexenios, en donde tenemos a un presidente que es muy popular, ¿sí? Tiene una fuerte presencia, que tiene intervención fuerte en todo lo que es la vida política del país y que no ha dejado esta actividad. Me parece que sigue el presidente actuando todos los días a través de su mañanera. En otros tiempos se hubiera suspendido este ejercicio, como le llama el presidente, de comunicación, ¿sí? En donde, bueno, durante 2 horas habla todos los días. Sin embargo, bueno, sigue haciéndolo todos los días y no hay mayor interés en suspenderlo. Sí, mientras tanto, a estos 75 días de la jornada electoral vemos cómo se van desarrollando las campañas, ¿sí? Una Claudia Sheinbaum que pues parece que entre menos se mueva mejor, va de muertito como se dice, sí, presentando temas, algunos temas interesantes, con esa visión propia que le debería de tener una activista, una profesionista como ella. Xóchitl de alguna forma tratando de quitarse los lastres y seguir caminando, pero tiene un reto muy complejo. Se enfrenta a Claudia y se enfrenta al presidente. Sí. Y se enfrenta, mi querido Raúl, podríamos decir que también, sí, se enfrenta a dos adversarios portentosos. Uno que es el propio presidente, que yo diría que es el principal adversario, el presidente, y por otro lado la señora Sheinbaum, pero realmente la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador, que fíjate lo que es la vida y las paradojas, esa fortaleza no es en sí que sea del presidente, es esos resabios del pasado que tanto lastimaron a México, que tanto ofendieron, que tanto lastimaron el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de esas riquezas malavidas, el tema de esos políticos nefastos que tuvimos en el pasado, que se rieron y que se hicieron ricos a costa de tantos proyectos. Ese es el precio que se está pagando y esa es la fortaleza que de algún modo se le endosó a Andrés Manuel López Obrador. Porque diríamos un presidente fuerte si los resultados de este presidente fueran fuertes, pero desgraciadamente no lo son. No lo son. O sea, no es un presidente que pueda presumir avances en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. No hay avances. Entonces, ¿cómo se entiende? Hay estabilidad, sí, pero es tanto ese resabio, es tanto esa molestia hacia lo pasado, que de algún modo se ha capitalizado y este hombre la ha sabido capitalizar, enarbolándolo como una bandera de pobres contra ricos, en donde en este país, donde predominan los pobres, pues resultan mayoría. A la luz de ese razonamiento, entiendo el resultado de las encuestas, mi querido Raúl, y cómo van y por qué tan difícil resulta remontarlas. A ver, has dicho algo que me parece merece un análisis. A ver, tú dices que no es el presidente en sí el que tiene este populismo, sino es más bien las ideas que propuso y que ha confrontado a la sociedad, especialmente a la mayoría del pueblo de este país, que en su mayoría es pobre, ha estado marginado y que hay un carisma, hay un nivel de carisma, no se puede negar que hay un nivel de carisma, de atractivo político que el presidente lo tiene, pero no lo es todo. A lo que voy es que no lo es todo. Es la bandera que enarbolas la que en cierto modo también te da parte de ese carisma. Perdón por quitarte la palabra. Sí, no, pero sí, entiendo esto, ¿no? A ver, tenemos esta última evaluación que se hace el presidente sobre, bueno, esta visión de que el presidente tiene un repunte en los últimos días, a pesar de que la realidad a veces contrasta fuertemente con lo que sucede. A ver, sí, y déjame poner sobre la mesa estos datos. Tú, periodista, analista, ¿sí? ¿Crees que en seguridad estamos igual o peor
¿Estamos mejorando? ¿Ha mejorado la seguridad en este sexenio? No, definitivamente estamos peor. Bueno, y en materia de percepción y de realidad. Entonces, ante esta realidad, quiere decir que los otros datos se han impuesto, se están imponiendo a la realidad, porque todos tenemos esta idea, igual que yo, igual que tú, siento que en cuestión de seguridad las cosas están peor. Simplemente ve las últimas 48 horas, el desastre que es Guerrero, los policías decapitados en Michoacán, los homicidios en Guanajuato, los cadáveres mutilados en las plazas públicas en Veracruz, no tengo el nombre del municipio en este momento, y sin embargo los datos que presenta el gobierno federal, hoy la secretaria Rosa Isela, pues celebran que tenemos una disminución del 22%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo entender esto? ¿Sí? Yo tengo la percepción de que las cosas en seguridad están peor, que vemos al crimen organizado empoderado, cacheteando a los transportistas, asaltando a los transportistas en las carreteras del país, pero celebramos que los datos van bien. Decía Abraham Lincoln tenía una frase allá en los 1860, si mal no tengo el dato, Raúl, que decía que puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas las puedes engañar todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. En algún momento la realidad termina imponiéndose. Aquí el gran reto es esos otros datos que son una especie de globo, para mi gusto un globo inflado de manera artificial, que ha crecido y ha terminado imponiéndose, de modo tal que la narrativa del presidente siempre vamos bien en economía, vamos bien en salud, vamos bien en seguridad, solo que ustedes tienen otros datos, sus datos del gobierno, del presidente contra los datos de nosotros. ¿Cuál es la realidad? ¿Estamos mal nosotros? ¿Cabe la posibilidad? Bueno, cabe. ¿Está mal el presidente? También cabe esa posibilidad. ¿Qué nos va a dar la respuesta? El tiempo. En unos cuantos meses más vamos a saber si el Tren Maya funcionó, si la planta esta de petróleo también va a empezar a dar petróleo, que ya se le puso una fecha, Dos Bocas. Vamos a saber si realmente el aeropuerto va a repuntar o no. En poco tiempo lo vamos a saber, pero ese poco tiempo no lo vamos a ver en el resultado de esta elección. Seguramente terminará la elección, habrá un ganador y solo después pagaremos consecuencias positivas y negativas. Pero, y vuelvo a hacer preguntas, ya dijiste en seguridad, en salud, ¿estamos mejor, Raúl? Sí, tenemos personas conocidas que siguen esperando su operación urgente, ¿sí? Personas que no están recibiendo sus tratamientos completos porque el equipo se descompuso, porque no hay en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el sector salud, y así están muchas de las cosas. Entonces, a mí me preocupa un tema en concreto. Si existen los otros datos y tenemos esta visión que desde el gobierno se ve que todo va bien, estamos mejor, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad que contrasta y que estamos mostrándola todos los días aquí en Mega Noticias, entonces, ¿qué es lo que se va a imponer? ¿Y a qué me refiero? El próximo gobierno, los próximos gobiernos, el próximo presidenta o presidente de este país, los próximos 9 gobernadores que van a entrar a gobernar estas entidades, ¿en base a qué están haciendo su diagnóstico? El diagnóstico de país. Aquí muchas veces lo dijimos, el diagnóstico que tenía el presidente López Obrador del país y que explotó el tema de la corrupción de Peña Nieto y de las grandes deficiencias que había de otros gobiernos, las explotó bien y logró pues esta votación histórica, desde luego, para llegar a ser presidente. Pero si en este momento partimos de datos, de los otros datos, en donde pareciera que vamos bien en seguridad, en salud, en educación, en lucha contra la corrupción, en combate a la pobreza, en economía, entonces vaya dificultad para los que vayan a venir a gobernar este país, ya sea Xóchitl, sea Claudia, sí, incluso Claudia, déjame decirte. Claro. Sí. Pero fíjate cómo si hay una congruencia, si esos otros datos
vamos a suponer, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, los otros datos que nos presenta el presidente son verdad, entonces sí hay una congruencia entre las encuestas y esos otros datos. Podríamos decir que la gente sí está captando o sí está viviendo esos otros datos. Sin embargo, Raúl, seamos honestos, las encuestas hablan nada más de un ambiente político, de simpatías políticas. Cuando las encuestas se van a evaluaciones, el presidente sale reprobado. Sale Sí, totalmente reprobado. Totalmente, en acciones de gobierno. En acciones de gobierno el presidente sale reprobado. Sin embargo, cuando nos vamos a cuestiones de tipo político, ideológico, el presidente sale bien evaluado. O sea, estamos viviendo una fiesta de espejos, pues, así lo diría yo. Y en cuanto a la clase política, Raúl, desafortunadamente, tenemos una clase política donde muy pocos se salvan y donde la gran mayoría, su reto no es resolver los problemas del mañana, Raúl. Su reto es ganar esta elección. Y si para esta elección hay que mentir, mienten. Si para esta elección hay que deformar los datos, los deforman. Porque el reto urgente ahorita es ganar la elección. Ya después veremos cómo resolvemos y enfrentamos los problemas que vamos a heredar. Pero ahorita están en lo que están. Y debidamente, porque un buen político estaría pensando no solo en ganar, sino también en cómo solucionar los verdaderos problemas. Pero nadie quiere meterse en eso porque no es el tiempo, Raúl. Así es la política. Híjole, no es el tiempo, pero finalmente eso va a tener un costo social. Y un tiempo. Y va a llegar. Va a llegar un momento que va a llegar. Claro, porque si te partes de un diagnóstico equivocado, si partes de un diagnóstico que se ha dado con mentiras, con medias verdades, con datos que no son verificables, ¿sí? Entonces, pues, ¿de dónde estás partiendo? Y eso, desde luego, aparte de que esto se ha convertido en una tragedia para muchas familias, como las mentiras que se han dicho sobre que México fue de los países que mejor actuaron en contra del COVID, pandemia. Sí, o el caso que se afirma desde Palacio Nacional de que se ha reducido la pobreza extrema, cosa que los datos oficiales dicen otra cosa, y así te puedes ir con una lista interminable de temas de información que finalmente ahí están, pero que los datos, lo que se ha dado a conocer, el ocultamiento de información, el reservar información, o sea, todo esto de alguna forma pues complica mucho tener diagnósticos claros de cómo está caminando el país, y entonces estamos viviendo en un globo, en un espejo, como le has llamado, globos, espejos. Exacto, que están crecidos y que de alguna forma en algún momento quizás puedan reventarnos, y eso, pues eso va a tener un costo. Fíjate, ¿cuál es la narrativa de estos tipos de gobiernos? Casi todos los he escuchado decir al final del sexenio. No avanzamos, pero sentamos las bases. Esa frase es obligada en los discursos finales. No, hemos sentado las bases para que los que vienen terminen de concretar lo que nosotros empezamos. Eso es ni más ni menos la lectura que le doy a este gobierno también. No vemos resultados concretos, no los vemos, pero seguramente el discurso final va a decir, no llegamos a ser como Dinamarca, pero el próximo gobierno se encargará de que finalmente, ¿no?, lleguemos a Dinamarca. Exactamente. Ese es un discurso que ya lo sabemos y lo hemos oído, Raúl, desde que tengo memoria, ¿no? Creo que desde Echeverría, López Sí, Portillo, pero fíjate, Víctor, en el caso de salud que lo estás tocando, si los diagnósticos de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez o de Jorge Álvarez Maínez, ¿sí?, sobre el tema de salud, parte de eso, de que ya está medio resuelto, o sea, no Dinamarca, pero medio resuelto el tema de salud, entonces estamos partiendo de un principio que quizás no tenga el sustento ni la base suficiente y simplemente en estos dichos. Y lamentablemente, bueno, pues eso va a tener sus consecuencias y seguramente será el costo de los otros datos, ¿eh? Sí, el costo de los otros datos, Raúl. Raúl, cuando pues eso, aquí lo decía Goebbels, creo, ¿no? Cuando una mentira se repite 100 veces, termina convirtiéndose en verdad, ante una sociedad. Y yo creo que aquí, a fuerza de repetir eso y de repetir eso, estamos empezando a vivir ahora sí realidades complementarias. Realidades que terminan permeando a un pueblo que también hay que decirlo con honestidad, no siempre está bien informado ni siempre interesado en estos procesos y que se deja llevar mucho por las emociones y vuelvo a insistir, por los sentimientos del pasado,
que para mí, pienso, siguen calando mucho. El periodo Peña Nieto y los periodos anteriores siguen pesando mucho en esta elección, Raúl. O sea, todo lo que sucedió en el pasado finalmente hoy Sigue de pesando. alguna forma sigue pesando. Sí, y el presidente encontró la narrativa y ese Mantenerla hilo, viva, mantenerlo de vivo. mantener viva ese resentimiento, ese nacionalismo, el resentimiento que hay de alguna forma de los que menos tienen contra los que Así sí es. tienen. Un país de grandes desigualdades, hay que decirlo, en un país donde la pobreza es en la mayoría de la población, donde tenemos esas grandes desigualdades que lastiman desde luego muchísimo a una sociedad, ¿no? En este momento la riqueza es un delito en este país, mi querido Raúl. Hace poco se acaba de dar una boda de gente pudiente y cómo se ha celebrado, entre comillas lo que te digo, celebrado, que haya habido un incendio y que se les haya habido un accidente en la boda. O sea, la polarización de esta sociedad, Raúl. Y eso lo ha explotado muy bien el presidente López Obrador. Gracias, Víctor. Este es el tema sobre la mesa. Sigue el análisis. Te mando un abrazo. Saludos. 75 días para la jornada. Tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.